Tengan muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro curso bíblico virtual. Conozcamos las Sagradas Escrituras, un curso creado especialmente para todos ustedes, para conocer más las Sagradas Escrituras, para hacer un caminar didáctico a través de 50 palabras en la Sagrada Escritura que nos ayudan a ir y venir hacia el Nuevo Testamento y pasando por el Antiguo Testamento, lógicamente. Y de ese modo, pues hemos hecho un caminar y vamos comprendiendo algunos elementos, algunos aspectos que nos ayudan pues a profundizar nuestro conocimiento y estudio bíblico. Iniciemos este encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Jesús, te adoramos y te bendecimos en esta hermosa noche. Queremos entregarte, Señor, este espacio de oración, este espacio de estudio bíblico. Que la gracia del Espíritu Santo ilumine siempre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté siempre dispuesto a captar tu mensaje, a encarnar esa palabra, así como hoy en la liturgia nos habla, Señor, de que es importante también no solamente creer por las obras, sino también creer tu palabra, el ser y el hacer. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser creyentes verdaderamente configurados contigo, Señor, en que no solamente sigamos tus obras, solamente los milagros, sino que también podamos reconocerte como el soberano, como dueño y Señor de nuestra vida, por quien eres verdaderamente el Hijo de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces sean todos bienvenidos. Vamos entonces a iniciar nuestro tema de hoy. Corresponde entonces que hablemos sobre la palabra fe. Ya, vamos avanzando poco a poco. Entonces, la palabra fe es supremamente importante para todos nosotros. Y hay dos palabras griegas, pistis, fe, y pisteuo, que es creer. ¿Listo? Y ambas derivan del verbo peithomai. En griego significa creer a, fiarse o confiarse a alguien. 19. ¿Ya? Por eso en la Sagrada Escritura se nos dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Ves? Porque el tema de la fe es supremamente importante y debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. El ser humano falla. Ustedes saben que nosotros pues somos limitados, tenemos falencias y pues la fe, ya lo vimos en la primera palabra que tuvimos, ¿se acuerdan? Sobre la alianza y cómo Dios hizo una alianza con su pueblo y la primera, digamos, la primera faceta de esa alianza era que Dios confiaba en el hombre y le pedía una respuesta, ¿no? Y al ver pues que el hombre realmente no daba la talla, entonces Dios establece una nueva alianza unilateral en la que Él se compromete para con su pueblo salvarlo, amarlo hasta el extremo. Eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, pues hay un común denominador, eh, algo básico, pues que debemos nosotros pues dar respuesta, que es abrir el corazón, reconocer nuestra culpa, estar dispuestos a cambiar, porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que van fortaleciendo esta relación que se establece a través de la fe entre nuestro Hacedor y la criatura. Son palabras entonces elegidas por los 70 que corresponde a dos raíces diferentes en hebreo, ¿no? El bataj, que es confiarse, estar seguro, así como cuando usted le hacen un juego, no sé si en alguna ocasión ustedes han participado en un retiro espiritual, por ejemplo, yo lo hago en los retiros espirituales, y en alguna ocasión seguramente a usted le han vendado los ojos con un paño o con algo, y después le hacen confiar en la persona y le hacen caminar, le hacen ir hacia un lugar y tiene que pasar una serie de obstáculos, ¿ya? Así más o menos se puede entender la fe como el bataj, que es confiarse, estar seguro. ¿De por qué da pasos? Porque está seguro de que quien lo guía lo llevará a buen sendero, a buen término. Esto me recuerda también el texto del Evangelio de San Marcos, cuando recuerdan ustedes el ciego que está en la aldea y quiere ser sanado por Jesús. ¿Se acuerdan qué ocurre? Que Jesús le dice, venga, mijito, lo agarra del bracito y se lo lleva aparte y lo saca de la aldea. Y llama la atención, ¿por qué Jesús saca de la aldea al ciego para ser sanado? Si Jesús lo puede sanar ahí, Jesús te puede sanar donde estés. ¿Por qué te saca de la aldea?
Sencillo. La aldea para el ciego es la zona de confort. La aldea para el ciego es el lugar donde él conoce, es su seguridad. Él, aunque no miraba, pero tenía todo calculado, ¿ya? Había desarrollado otros sentidos, sabía dónde había un hueco, dónde estaban las rocas, dónde había un árbol, dónde pasaba la gente, dónde estaba la calle. Conocía exactamente todo su territorio. ¿Ya? Ese territorio que nosotros establecemos en nuestra vida y que nos acomodamos, así estemos mal, nos acostumbramos. Y ese es el problema, acostumbrarnos. Es que yo así soy. Es que aquí nadie me saca. Yo sí soy y me tienen que entender. Hermano mío, estamos ciegos acomodados en nuestra aldea. Y así difícil. El Señor lo primero que te pide es, venga, mijito, te toma del brazo y te saca de la aldea. Primero te desacomoda. Ya no hay más seguridades en tu vida más que el brazo de Jesús. Y ese es el primer requisito para ser sanado. Entonces este ciego es sacado de la aldea, lo lleva aparte y dice el Evangelio que Jesús entonces tocó, puso saliva en sus ojos, comenzó el proceso sanador y lo que vamos a ver es que no se da del todo la sanación, sino que dice que este hombre levantó los ojos y miró árboles que parecían hombres y que caminaban, ¿ya? Está perdido, no tiene idea de lo que es. Primero tiene que reconocer el brazo de Jesús, tiene que tener claridad en su fe, quién es Jesús para luego poder ver a los demás. Además, él nunca había visto un árbol ni nunca había visto un hombre. ¿Cómo sabía que eran árboles que parecían hombres y que se movían? Entonces, Ujú. son hay veces ilusiones que nos creamos con la mente, pero que realmente el Señor eh, quiere es que nosotros miremos con claridad, convencidos, con una fe profunda, ¿ya? Por esa razón dice que otra vez tocó los ojos de este hombre y ahora sí miró bien, y ahora sí miró perfectamente. Dios todo lo hace perfecto, Dios te hizo bueno y vio Dios que era bueno. Dios te hizo hermoso, te hizo bueno, te hizo para grandes cosas. Entonces, cuando Dios nos hace, nos cambia, nos transforma, lo hace bien, no a medias. Pero tenemos que dejarnos nosotros transformar por Él. Tener esa capacidad de desprendimiento, decirle, Señor, ahí voy contigo, sácame de esta aldea, sácame de mi acomodamiento, sácame de mi mente cerrada, de mi manera de pensar, de mi manera de ser, de tratar a los demás y de tratarme a mí mismo. Por eso Jesús lo saca de allá y le dice, bueno, cuando ya lo sana, ahora le viene la indicación. Vete a tu casa. No le dice vete a la iglesia, ni le dice vete a peregrinación, ni le dice vete a ningún otro lugar. Le dice vete a tu casa. ¿Por qué lo envía a su casa? Porque es en la casa donde mejor te conocen. Es en mi casa donde me conocen. Y si Dios ha hecho la obra en mí, en la casa es el primer lugar donde yo voy a dar testimonio y es el lugar donde primero se van a dar cuenta del cambio que Dios ha hecho en mi vida. Porque afuera, pues yo puedo aparentar, afuera yo puedo ser, y dicen qué lindo, qué bonito, que esta persona, pero en su casa se conoce quién realmente es. Si Dios te ha cambiado la vida, en tu casa es donde se dan cuenta. Por eso Jesús lo manda a su casa y le advierte, y cuidadito con ir a la aldea. Cuidadito con ir a la aldea, o sea, a la aldea, o sea, volver a tu situación anterior. Cuidado con eso. Por eso, hermanos, el bataj es confiarse, es estar seguro. Y también se conoce otra palabra más que tiene que ver con fe, que es el jamán. Y el jamán tiene que ver con el ser sólido, estable. La fe, por tanto, tiene que ver no solamente con creer, fiarse, confiarse a alguien o confiar en alguien, sino también con estar seguro, ser sólido en convicciones, estable. No es que hoy sí, mañana no. No es que hoy sí, mañana tal vez. Quizás pueda ser. Y entonces hoy dices una cosa y mañana levantas la mano en otro lado y que aceptando a Cristo. Pero tienes que tener cuidado con esa fe, una fe sólida, ¿ve? Que ha dado el sentido de verdad y fidelidad. La fe te lleva a otra palabra, te lleva a la fidelidad, a una relación recíproca entre dos personas, ¿ya? Entonces, hermanos, miremos un poquito la fe en el Antiguo Testamento. En Israel sucede que la fe no trata realmente sobre la existencia de Dios, ¿verdad? Esta no es objeto de una creencia, ya que
resulta evidente en la creación, ¿no? Y en la historia de Israel. O sea, para ellos es obvio que la fe en Dios, ¿ya? Dios se ha manifestado y ha dado entonces muchos signos de su acción en el mundo israelita. Entonces la fe bíblica tiene que ver es sobre estas acciones de Dios precisamente, pero también sobre su voluntad y sobre su poder. Antes que pedirle entonces a Israel que se comprometa en esa alianza, ¿se acuerdan que hablamos de la alianza? Dios le hace tener una experiencia profunda de la salvación y de esa confianza en Dios. Igual a nosotros, hermanos, Dios antes de pedirnos entonces una alianza, un compromiso, nos pide que tengamos una experiencia de Dios, una experiencia en Él, con Él y por Él, aceptándolo a Él, entendiéndolo entonces como esa experiencia de salvación y de confianza plena. Si vemos en Moisés, Dios le promete estar con él, estaré contigo. ¿Para qué? Para un propósito, liberar al pueblo de Israel y también para conducirlo a una promesa concreta, ¿ya? Pero a través después de una resistencia del mismo pueblo, aún así Dios permanece firme y también Moisés permanece firme, ¿no? Y en el peligro ante el Mar Rojo, ¿se acuerdan ustedes? También su fe extrañará finalmente la de todo el pueblo porque el pueblo comienza entonces como a sopesarse, comienza como a tener dificultades y pasa entonces después por el filtro del mar, por el filtro del agua, de la purificación, de la prueba, del horno, como hemos leído en estos días en la liturgia, el horno de Daniel, y pasa para llegar hasta la fe. ¿Listo? La alianza entonces consagra este compromiso de Dios en la historia de Israel y pide al pueblo de Dios, a Israel, que obedezca esa palabra, ¿ya? Eh, Tener confianza en el Señor entonces es creer en Él, creerle a Él, escucharle a Él. La profesión de fe en Israel es ante todo, hermanos, entonces es reconocimiento de esas acciones poderosas, benéficas de Dios para con su pueblo. ¿Listo? Para que vayamos comprendiendo cómo se entiende la fe en el Antiguo Testamento, esa relación precisa, constante y sostenida. Miremos la fe en el Nuevo Testamento. Allá se conoce como pistis, del griego. Y aquí trata entonces sobre la cuestión de saber si Jesús de Nazaret tiene en él el poder de Dios, ¿ya? Creer en él. Sobre todo el Evangelio de San Juan, ¿no? Que crean en mí, y dice Juan, la insistencia de Juan siempre será para que todos crean que él me ha enviado, para que todos crean que yo soy. Hoy le dice también a los judíos, a los que querían apedrearlo, ¿ves? Si verdaderamente confiaran en mi palabra y miraran mis obras, les decía ayer también, serán verdaderamente libres. Y le decían ellos, los judíos, ¿cómo que libres? Nosotros no conocemos lo que es la esclavitud, somos hijos de Abraham y no están entendiendo nada. ¿Ve? Entonces, el mensaje que anuncia el reino de Dios apela profundamente a una fe, ¿ya? Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15, lo hemos dicho el miércoles de ceniza, es una confirmación frecuente, ¿ya? El pisteuo, que es ese conviértanse y crean en el Evangelio. Tiene que ver entonces con esta fe, que cura y transforma y libera al pecador, que perdona. ¿Ve? Tu fe te ha salvado, le dice también Marcos 10:52 o Lucas 7:50. Entonces, hermanos, la fe en Dios y la confianza en Jesús están estrechamente ligadas, pues Él es un enviado de Dios y es acreditado por sus milagros, y acuérdense también por el testimonio del Padre. Habla su obra y habla también el Padre. Acuérdense, dos testimonios del Padre. En el monte de la transfiguración, en compañía de Pedro, Santiago y Juan, para la tierra, y en el cielo, Moisés y Elías y el Padre que testifica. Está la presencia del Espíritu Santo, que es la nube, que significa el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, como el Ruach, el Hakinah, que espíritu en la nube se representa, significa el Ruach Hakinah, que tiene que ver con residir, permanecer, habitar. Ya siempre que ustedes encuentren la nube en la Sagrada Escritura va a significar residir o habitar y tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. En dos ocasiones,
en el monte de la transfiguración y también en el río Jordán, ¿no? Cuando se abren los cielos, la nube los cubre y entonces habla la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ese escúchenlo, ya lo vimos ahorita, en el Antiguo Testamento, escúchenlo, escuchar significa fe, o sea, créanle, crean en Él, ¿ya? La fe en Dios y entonces esa confianza en Jesús, que es el enviado, el acreditado, no solamente entonces por el testimonio del Padre, sino también por sus propias obras, como dirá Juan, o en los evangelios sinópticos, por sus milagros, que ha llevado a cabo en nombre de Dios, ¿no? Hechos Apostólicos 3:16 enseña entonces con autoridad otro testimonio de él, que ayuda a acrecentar la fe, y lo que dice la muchedumbre también, Marcos 1:22. ¿Ve? Se debe elegir entonces creer en Él para seguirle, ¿ya? Es una elección. La fe, hermanos, más que un sentimiento, es una elección. ¿Listo? Es vocación. Así como usted elige ser médico, así como usted elige ser eh, sacerdote, así como usted elige casarse, así como usted elige consagrar su vida al Señor, así como usted elige un proyecto de vida para usted y su familia, también la fe es una elección, ¿de acuerdo? Entonces no es solamente un sentimiento emocional, ¿listo? Porque entonces ahí sí estamos graves. Ese es el problema de hoy. Mucha gente, tristemente, mucho católico del día a día, incluso católico de misa diaria, tiene una fe pegada con saliva y veces una fe un tanto movido como por la emoción, ¿ya? O, digámoslo mejor aún, quizá eh, vamos a la misa el domingo y ya, y listo, y no hay un compromiso profundo, una perseverancia, un deseo de cambio, ya, entonces me quedo solamente con el cumplimiento. Voy a misa el domingo porque es de precepto, porque es pecado mortal, entonces ya me lo han dicho, entonces lo hago y punto, y se me acabó. ¿Ve? Y entonces va a confesarse, ¿qué dice la gente? No, es que no vino a misa el domingo, ¿ya? Y listo, esa es su confesión. Entonces uno dice, ok, ¿y cuál es el objetivo? ¿Para qué se quiere confesar? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuál es su propósito para cambiar de vida? Tu fe, ¿cómo la vas a vivir? ¿Ya? ¿Cómo la vas a vivir? ¿Cómo te va a cambiar eso? O sea, es una elección para seguir a Jesucristo. ¿Ya? Algunos lo hacen gustosamente, Señor, ¿a quién iremos? Le dice el apóstol a Jesús, ¿no? Porque se acuerdan que Jesús ya estaba triste porque todos le daban la espalda y Jesús pregunta, ¿y qué? ¿Ustedes también me van a dejar? Y Pedro toma la palabra, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero hay otros también que rechazan creer. Es una elección. Juan 6:64, ¿no? Y la muerte de Jesús en la cruz también, como ya nos acercamos a la Semana Santa, es una prueba terrible para la fe de sus discípulos, ¿no? Porque, por eso les digo, una elección, y ahí entran en crisis, y nuestra fe también entra en crisis, y debe entrar en crisis. ¿Ve? ¿Para qué? Para que no esté pegadita con saliva, para que tenga convicción, es una elección. Y usted preguntarse en un momento, decir, oye, ¿yo por qué hago esto? ¿Por qué creo en el Señor? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué estoy en esto? ¿Ya? Podrías hacer muchas otras cosas, pero has escogido esto, has escogido la mejor parte, ¿ya? Y seguramente los discípulos estaban emocionados al ver que se levantaban los muertos, al ver que resucitaban los muertos, que sanaban los enfermos, que se sanaban los paralíticos y que levantaban la silla aquella persona a la camilla y comenzaba a brincar y que el mudo hablaba y que el sordo comenzaba a escuchar y que el ciego comenzaba a ver y comenzaban a ver todos estos prodigios maravillosos. ¿Ve? Y todas estas obras son para que crean. Pero acuérdense que la fe, entonces el creer no solamente el tema de emoción, tiene que ver también con una elección. Por eso el paso por la cruz, que es lo mismo que en el Antiguo Testamento que decir el paso por el Mar Rojo, ¿ya? También es una prueba de la fe para sus discípulos. ¿Ya? La muerte de Jesús en la cruz es una prueba tremenda, terrible para los discípulos. Ve, dicen ellos, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel y mírenlo cómo está ahí en la cruz. Y todos escapan, todos huyen. Pedro lo niega, el otro lo traiciona, los otros salen corriendo. Y entonces vamos a comenzar a ver unos discípulos en crisis, una fe en crisis. Pero al final es una elección, porque a pesar de ese error o a pesar de esa crisis,
que hay veces la crisis es necesaria, pero luego ellos ratifican su creencia, ratifican su fe en el Señor y después volverán y miren todo lo que van a hacer en la predicación del Evangelio. Entonces, es importante todo este paso a paso. La buena nueva, entonces, hermanos, es anunciada para ser creída en el mundo entero. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nadie puede anunciar el Evangelio si antes no ha tenido esa experiencia y ha hecho esa elección en la fe de seguir al Señor. ¿Ya? Nadie puede dar de lo que no tiene. No puedes anunciar a otro que siga al Señor si usted no lo sigue. No puede anunciar a otro y decirle al Señor que convierta al Señor si usted no se ha convertido. ¿Ve? Y no le puede decir al otro que opte por Dios y por el Señor en su vida si usted no ha optado por Él, no ha elegido seguirle. El que crea y se bautice se salvará. ¿Ve? Entonces, y si usted no cree, pues no va a poder enseñar al otro a creer también. Creer a pesar de la adversidad. No es solamente en las buenas, sino también en las duras. El apóstol San Pablo y el Evangelio de Juan valoran supremamente, hermanos, muchas veces la fe de los cristianos, ¿ya? Y es una relación de confianza total en Jesús. Es una experiencia en su presencia, de su palabra viva, ¿ya? En Juan, entonces, esta fe va a estar asociada al conocimiento. Por eso les digo, tiene que ver con una elección, con un conocimiento profundo. Por eso, el estar hoy aquí reunidos nosotros, estudiando la Sagrada Escritura, hablando de estos temas, es para eso. No es para decir qué bonito, qué hermoso, no, es para profundizar nuestra fe, para también asociarla al conocimiento, que sea usted un católico de cepa, un católico sólido, con una fe sólida, que cuando vaya a tener un diálogo por allá afuera alguien con alguien que sale con unas ideas raras y con unas interpretaciones extrañas, usted no se tambalee, no comienza a dudar y comienza a decir, tengo la duda, voy a preguntar. No, usted sabe lo que está en lo que cree, porque es una elección. Usted no a estas alturas de la vida no puede estar en esa situación de decir, no sé, voy a ver, voy a pensarla. A estas alturas de la vida usted ya debe tener claridad en lo que tiene, de lo que es la iglesia de Cristo, lo que es la palabra hecha carne, conocer la verdad revelada por el Hijo. ¿Ve? No estamos inventando, aquí está la verdad revelada. Es una fe que conduce a la vida eterna, Juan 20:31. El apóstol Pablo, entonces, en él la fe se opone frecuentemente a la ley. Insiste en el hecho de que es la fe en Jesús la que salva, ¿ve? Y no tanto la práctica de los mandamientos. Entonces hay un tema ahí, Gálatas 3:6, pero luego esta discusión en la iglesia primitiva que se da, pero luego vamos a ver en Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Al final, pues la obra y la fe van ligadas, ¿ve? Y estamos de acuerdo, y pues es lo que vamos nosotros anunciando también. Una fe y una obra tiene que ir concatenarse, tienen que unidas, no podemos separarla. De nada sirve que usted rece 7 rosarios al día y cuando sale y se levanta, comienza a tratar mal al hermano, comienza a criticar, comienza a inventar chismes, comienza a criticar, comienza a levantar falsos testimonios. Entonces, no tiene sentido, perdió el tiempo rezando el rosario porque es una fe, pero no tiene coherencia con las obras, ¿ve? Entonces tenemos que tener nosotros ese deseo de tener esa coherencia entre la fe y las obras, entre lo que hacemos y decimos, entre lo que creemos y hemos elegido seguir, que es a Cristo Jesús. Listo, hermanos, esa es la primera. La primera palabra para hoy es la fe. Espero pues que vayamos bien. No sé si hay algún comentario. Pueden, por favor, participar si lo desean, con toda libertad, como siempre lo han hecho. Quiero escucharlos un poco también. Cuéntenme, ¿cómo les parece este diálogo que hemos tenido hoy sobre la fe? A veces pueden ser frases de cliché que ya las hemos escuchado varias veces, sin embargo, pues es importante tenerlas muy en claro, ¿no? Alguien que haga una reflexión sencilla, un comentario al respecto. Berta, por favor. Don Edgar, no se están levantando la Ay, no, mano. sí, buenas noches, padre, ¿cómo está? Sí, hay dos cosas que me llamaron la atención es en la parte de episteo. Episteo es creer, creer, fiarse, confiarse. Esa parte donde usted nos explicaba del Maestro Jesús que saca al ciego de la aldea,
que me llamó supremamente la atención esa parte donde nosotros vivimos en nuestra propia aldea con respecto a nuestra vida. Vivimos muchas veces en un conformismo y Dios nos está diciendo y nos está marcando el camino que nos está salvando, nos está guiando. Sin embargo, muchas veces nosotros no queremos salir del conformismo. Esto me llamó supremamente la atención, esa parte muchísimo. Y también me llamó la atención es la parte, usted habla sobre la nube, cuando hay las dos, se me olvidó, lo anoté acá. ¿Qué tiene que ver? O sea, cuando usted dijo que la nube se llama, es parte de residir o habitar, que tiene una relación con el Espíritu Santo, esa parte realmente no me quedó clara. Le agradezco si me la puede explicar un poco. Claro que sí, Berta, muchas gracias. Sucede pues que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar a lo largo en el Éxodo, en el Deuteronomio y también algunos textos en el Nuevo Testamento que vamos a encontrar siempre el tema de la nube. Y una nube los cubrió y la nube posaba sobre ellos y el pueblo de Israel cuando va por el desierto también dice que una nube los cubría para protegerlos del sol. Entonces, lo que quise decirles con eso es la presencia de Dios con el pueblo y por eso el pueblo israelita cree profundamente en su Dios que siempre se siente protegido por Dios, ¿ya? En todo momento. Entonces una nube va más allá de simplemente de darte sombra, sino que bíblicamente hablando está significando es la presencia del Espíritu, residir. Yo resido con Dios, Dios reside conmigo. Es residir, o sea, cuando en el monte de la transfiguración también se posa la nube sobre Jesús, lo que te está diciendo es, el Hijo reside, este es el cielo, y el Hijo reside con el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ve? Y esa es la fe, y eso es lo que ayuda a fortalecer la fe del discípulo Pedro, Santiago y Juan específicamente que están ahí en el monte de la transfiguración. Luego el testimonio del Padre en el Jordán, lo mismo, cuando la nube también se posa y se abre el cielo y la voz pronuncia. Son muchos testimonios, no solamente la palabra del Padre, sino también la nube, el Espíritu que baja en forma de paloma, el agua del Jordán, que también representa el Espíritu, y también todo eso se da para creer, para que todos crean en el Hijo de Dios, que Él es Dios. ¿Ya? Entonces, sí, Berta, ahora sí, un poco mejor. Sí, padre, muchísimas gracias. Muy, muy Sí, más amable. bien. ¿Otro comentario, Buenas noches, padre. don Edgar? Buenas noches. Bueno, yo siento que nosotros tengo pues, un problema de que muchas veces nosotros sabemos que Dios nos acompaña. Y es siempre, pues, yo creo que es algo de fe que uno sabe que Dios siempre va a estar acompañando. Pero muchas veces uno siente ese acompañamiento, pero de acuerdo a las reglas del juego de uno, ¿no? Entonces, hay veces tenemos nuestro sistema, nuestra protección y no queremos desprendernos. Y le decimos, Señor, acompáñame, pero muchas veces siento yo que uno lo hace como con sus valores, con sus seguridades y con todas las cosas que uno. Entonces, yo digo, bueno, en algunos casos, siento yo que si nosotros dejáramos que Dios intervenga, no que nos acompañe porque siempre nos acompaña, pero si Él interviene, como el caso, digamos, de Abraham, que le dijo, vete a la tierra que yo te voy a indicar. Y aquel agarró y se fue, dejó sus amigos, su familia, su marido, y se fue. El caso de María dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ella no va con sus reglas del juego, va con las reglas del juego de Dios. Pero a mí sí creo yo, como dice San Juan Eudo, que Cristo vive reino en mí. Pero esa parte, ¿cómo lograrla? ¿Cómo medir? Porque si, digamos, en el Evangelio, uno ve que digamos, hay actos de fe de los apóstoles muy fuertes, el caso que usted nos ha mencionado. Pero hay otros relatos que dice que salieron corriendo.
y que nadie estaba a la hora de la verdad, y a la orilla de la cruz. Entonces, eso altibado, ¿cómo medir, digo yo, la fe, digamos, me parece a mí que la fe como que no es una cosa estable, pues como que no va uno gradualmente aumentando la cosa. Hay momentos que uno tiene fe, hay momentos que no la tiene, o hay veces tiene más, o hay veces tiene menos. ¿Cómo todo ese enredo que uno, cómo definir eso? Pues no sé si logré explicar. Muchas gracias, don Edgar. Nos hace sin duda alguna reflexionar lo que estamos diciendo. Sí, ahí está el gran reto, ¿no? En nuestra misión, en nuestro proyecto, como yo digo, el único proyecto que tenemos es el de la conversión. Y en ese proyecto de la conversión es del día a día, y a veces nos puede llevar toda la vida, ¿ya? Y uno quisiera pues ya estar hecho, ¿no? Y decir, no, ya estoy, ya tengo mi fe estructurada. No, pero el tema es que estamos en un cuerpo humano, somos frágiles y entonces hay días que vamos a estar con los bajones, etcétera. Entonces, eh, vamos a tener que ir luchando con eso. Por eso es importante las demás herramientas, ¿no? Que debemos tener, la oración, y los sacramentos que también nos ayudan a nosotros. Entonces, digamos que tenemos todo un sistema, una caja de herramientas que nos van ayudando, ¿no? Entonces, por eso estamos meditando muchas palabras y nos ayudan nosotros también para ir armando como nuestra síntesis espiritual también, ¿no? Entonces, claro que sí, don Edgar, y bueno, esa es la idea, que nosotros pues cada uno debe esforzarse por su propia salvación y juntos nos ayudamos, nos apoyamos, oramos unos con otros, pero esa es la lucha del día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo permanecer fiel al Señor? Como les digo, la fe más que una emoción, más que un sentimiento, la fe es una elección. Ojo con eso. La fe es una elección. Usted ha elegido creerle a Dios. Y entonces todo lo demás te fortalece la fe. Pero la fe también es una elección, ¿ya? Por eso el Señor te llama, ¿ve? Y usted elige si le responde sí o le responde no. Él te llama, es una vocación. El cristianismo es una vocación para amar, ¿ve? Entonces, es una elección. Siguiendo, hermanitos, con la otra palabra, eh, fiesta, ¿ok? La palabra fiestas. En esta hablamos en hebreo haj, que sería en primer lugar entonces coro de danza, y tiene que ver pues con la alegría que está en el núcleo de las fiestas, ¿ok? Y los israelitas para los israelitas las fiestas son muy folclóricas y religiosas al mismo tiempo, ¿ya? El calendario bíblico sigue a la vez el sol y la luna también, los meses 29 30 días siguen un ciclo lunar, mientras que el año sigue el ciclo solar, ¿ya? 365 días. Es decir, para entender esto de las fiestas, ¿de acuerdo? El calendario bíblico sigue al mismo tiempo al sol y a la luna, dos calendarios, el solar y el lunar, pero como el año lunar no dura más que 354 días, se añade un mes suplementario, ¿no? Y al final del invierno, alrededor de cada 3 años, nosotros conocemos como bisiesto ahora, el año comienza tanto entonces en la primavera. Esto para decirle el sentido de las fiestas judías. Ahí lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 2, como en el otoño, que se conoce como el Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, porque es donde empieza todo, ¿de acuerdo? Entonces el año comenzará con la primavera, Éxodo 12, 12, como en el otoño, el Rosh Hashanah, cabeza del año. ¿Listo? Teniendo ahí entonces ahora miremos las estaciones del Éxodo. Igual que en otros pueblos, el calendario entonces de las fiestas en Israel se determina por un ciclo de estaciones y los trabajos agrícolas. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, nosotros solamente tenemos dos estaciones, 6 meses de invierno y 6 meses de verano. En el caso de Colombia, ayúdenme, por favor, los que están ahí, logré identificar yo que no hay estaciones, ¿verdad? Por lo menos en Bogotá llueve todo el año o todo el tiempo.
pero no hay como tal establecido, definido unas estaciones claras. No, aquí en Quizá Colombia no unos hay meses estación, podrían más o nosotros tenemos menos latitudes. tenerlo, pero no del todo claro, ¿no? ¿Sí? Aquí en Bogotá, aquí en Colombia no tenemos estaciones. Aquí en No Colombia hay estaciones. hay latitudes, está la parte Eso. norte que es caliente total, que es a la orilla del mar, la parte andina que es más fría y la parte al sur que tiene de frío y tiene de caliente. Colombia no tiene estaciones, definitivamente. Tenemos pisos térmicos, que es diferente. Ya. Ok, perfecto. Entonces, y bueno, y acá en el Perú tenemos entonces también estoy conociendo apenas, pero me parece pues que hay invierno-verano, pero digamos como que los meses son distintos a como se vive en Nicaragua, por ejemplo, un invierno muy, muy fuerte, de mucho frío, y un verano pues más inclemente, ¿no? Entonces, en el caso de Israel, pues como muchos otros pueblos, tenemos las cuatro estaciones, invierno, verano, primavera y otoño, y el pueblo israelita pues tiene ese ciclo de las estaciones, pero también tiene algo en común, que lo tenemos nosotros, nuestros países aquí, que intervenimos en este curso, y tiene que ver entonces con el trabajo agrícola. Y en eso sí todos tenemos algo en común y nos vamos a entender. Dejemos a un lado las estaciones y veamos un poquito de los temas agrícolas. Éxodo 23, 14 al 17. A lo largo de los siglos, entonces en Israel se cambia el sentido de sus tres grandes fiestas para hacer de ellas un memorial de cómo Dios, como decía Edgar, cómo Dios interviene en mi vida. Entonces, para el pueblo de Israel, Dios es tan importante que interviene en todos los acontecimientos del pueblo, hasta en las cosechas. Y cada cosecha, cada sistema agrícola, ahí va a ser una fiesta para ellos, y ahí se va a ir viendo pues el actuar de Dios. Empezamos entonces con el primer momento que se llama el Pesaj, que es la Pascua. Es la fiesta de primavera en el comienzo de la transhumancia. Acuérdense que son pueblos nómadas, ¿ok? Nosotros somos pueblos sedentarios. Usted vive en su casa y yo le preguntara, a ver, seguramente ustedes donde está habitando ahorita tienen más de 10 años de vivir ahí. Seguramente varios levantarán la mano. O 15 años de habitar en ese mismo lugar, otros 20 años de vivir en esa misma casa, 30 años de vivir en esa misma casa. Pero el pueblo de Israel es nómada, ¿no? Entonces, no es sedentario. Y entonces se le conoce como transhumancia. La transhumancia significa trasladarse de un lugar a otro. Entonces el pueblo de Israel tiene que estarse moviendo constantemente, pero en este caso la liberación de Egipto se le conoce como la transhumancia. ¿Ve? El rito del Cordero Pascual se convierte entonces en un memorial de liberación de Egipto, que les recuerda ese movimiento del pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. La protección de los primogénitos, el paso por el Mar Rojo, la fiesta de los panes ácimos, vean, todo tiene que ver con la cosecha. El Matzot, ¿no? O también, primeramente, la fiesta de la cosecha de la cebada, que fue vinculada a la Pascua y a la salida de Egipto. Los ácimos recuerdan entonces el pan sin levadura a causa de la partida precipitada de los hebreos. Luego, 50 días más tarde, después de la Pascua, se celebra la fiesta de las 7 semanas. A eso se le conoce como el Shavuot. ¿Ok? Primeramente, la fiesta de la cosecha del trigo, que va ligada entonces a, a la agricultura, se convierte en esa celebración del don de la ley y de la alianza del Sinaí. Es como el Pentecostés, ¿no? Del griego pente, que significa 50. Pero miren que ya tiene ahí el énfasis en los 50 días más tarde. Para nosotros sería Pentecostés. Finalmente, termina entonces en otoño la fiesta de las tiendas. Ustedes van a escuchar esto en el Evangelio según San Juan. Ve que va a decir que Jesús de repente para la fiesta de las tiendas hizo tal cosa, de repente dice para la fiesta de... Entonces Jesús se fue y se puso ahí al frente, etcétera. Entonces vamos a ir viendo cómo estas fiestas son mencionadas en los evangelios también. O también la fiesta de las tiendas, o se le conoce como también la fiesta de las chozas, el Sukkot. Primeramente, fiesta de la vendimia. Recuerda los 40 años en el desierto cuando Israel vivía en chozas o en tiendas. ¿Ya?
Después viene la fiesta del Kipur a partir del exilio, ¿ok? Entonces son una cantidad de fiestas, hermanos, que solamente se las estoy mencionando para que ustedes vean, pues quieran profundizar después. Y usted dice, ve qué interesante, quiero ver en qué consistía la fiesta del Kipur. Y usted puede leer, ya ser autodidacta. Puede leer sobre la fiesta del Shavuot, de las 7 semanas, 50 días más tarde, o la fiesta de la Pascua, que ustedes ya la conocen un poco mejor, por lo que ahí está fundamentada la Pascua de Jesucristo y nuestra Pascua, ¿no? Entonces, em, la Pascua judía que conocemos un poco más, pero estas otras fiestas las conocemos menos porque, aunque están ligadas a la base del cristianismo, que es el judaísmo, pero conocemos bastante poco, ¿ok? Entonces, la fiesta del Kippur tiene que ver con el exilio que precede 5 días de las tiendas, ¿ya? Un ayuno completo. La fiesta del Kippur consistía en 24 horas acompañadas por oraciones penitenciales, ritos de absolución, por ejemplo, el chivo expiatorio, el famoso chivo expiatorio, en el que ponían en el centro de la plaza un chivo y entonces todo el pueblo se reunía en torno al chivo e imponía las manos sobre el chivo y no era para orar por el chivo, sino era para que tus pecados salieran de ti y se pasaran al chivo. Por eso se llama el chivo expiatorio, ¿ya? Entonces tus pecados se pasaban al chivo y el chivo entonces era lanzado al desierto para que se muriera allá y ahí se iban todos tus pecados al desierto. ¿Listo? De cierta manera, cuando estamos hablando en el Evangelio, ya no es el chivo, sino el Cordero de Dios. El cordero es lo más tierno, el cordero es la cría más tierna de la oveja. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, lo tiernito, lo más cuidado, lo más amado. Y ese corderito recibe tus pecados y los míos, ¿ya? Y él se va no al desierto, sino a la cruz, ¿ve? Para expiarnos, por eso se llama expiarnos de nuestros pecados. Por eso decimos nosotros, el Señor nos expía de nuestros pecados. Así se obtiene el perdón. Entonces, para que entiendan un poco lo de la fiesta del Kipur, que tiene que ver muchas cosas del cristianismo y muchas cosas que nosotros estamos manejando en nuestra fe, para que entiendan por qué Cristo muere en la cruz, y cómo es eso de que por qué Él carga con nuestros pecados, y no tiene la culpa, por qué lo tratan así, la injusticia y todo lo que ocurre, lo azotan, lo escupen por tus pecados y por los míos. Para entender por qué está haciendo esto eso, porque estamos hablando de un paralelo con la fiesta del Kippur, ¿no? También de cierta manera. Eh, Así pues, entonces vemos también cómo se perdonan los pecados cometidos durante el año. Eso lo vemos allá en Levíticos capítulo 16. Luego, más tarde, se añadieron otras fiestas. Está la fiesta del Purim, que son la fiesta de las suertes, en recuerdo a Esther, y el Hanukkah, que es la dedicación en recuerdo de la purificación del templo por Judas Macabeo en el año 164. Entonces, fíjense, hermanos, cuántas fiestas tiene el pueblo. La fiesta de la purificación, ¿ve? En el templo. Entonces, todo eso, ¿no? Ahora, el sábado se conoce como los septenarios. Entonces, sucede que los sacerdotes durante el exilio establecen un ritmo de 7 días, por eso se llama septenario, de 7. Son 6 días de trabajo y un día de descanso, para un total de 7, con el sábado. Porque el sábado, el de descanso, es el Éxodo 28:11. La cifra 7 aparece frecuentemente en el calendario israelita y nosotros vamos a utilizar mucho también el 7, los 7 sacramentos, las 7 cartas, las 7 trompetas. ¿Se acuerdan ustedes en el Apocalipsis? La fiesta de los ácimos y de las tiendas dura una semana. Y cada 7 años el año sabático entraña la liberación de los esclavos. Y después de 7 veces 7 años para el jubileo, ¿sí? Se condonan las deudas y cada familia recupera las tierras que debió vender. Nosotros también celebramos el jubileo cada 25 años y también lo mismo, se condonan las deudas. Sí, ya van viendo la puerta santa, entonces vas y entonces ganas indulgencia plenaria. ¿Sí notan, hermanos? Cómo todo está un poco ligado. Ahora, miremos un poquito en cuanto a Jesús y las fiestas.
Jesús vivió las fiestas judías. En los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver entonces, como les decía hace poco, referencia a esto, Jesús sube a Jerusalén y en esas ocasiones, 3 veces sube para la Pascua, ¿ya? En 3 ocasiones Jesús sube para la Pascua y también para la fiesta de las tiendas, que es lo que más se menciona en Juan. Y una tercera fiesta que asiste Jesús es a la de la dedicación del templo, en Juan 10:22. De las que le acabo de mencionar, en estas 3 fiestas claramente Jesús sube a Jerusalén. Pero los evangelios muestran que da a las fiestas judías, sobre todo a la Pascua, un nuevo sentido, ¿no? Lo que les acabo de explicar un poco ahora. Los relatos entonces hablan del Cordero Pascual, ¿ve? Comer la Pascua. Pero insiste en los 2 ritos del pan y de la copa de vino compartidos. Es decir, Jesús no le da énfasis solamente al pan, a los ácimos, sino que Jesús le da mucho énfasis también al vino, ¿ya? Al rito del pan y al rito del vino. Él le da su toque, ¿ve? Y Él es el Cordero Pascual, ¿ve? Hagan esto en memoria mía, dirá Lucas 22:19, ¿ve? Vamos a leer la liturgia de la Pasión este domingo, la versión de Lucas. Ahí van a escuchar cómo el Señor invita a poder hacer eso en memoria. La principal fiesta cristiana es la de la Pascua, ¿ya? El memorial de la muerte y la resurrección de Jesús, o lo que conocemos nosotros como el misterio pascual. Se celebra no solo entonces en cada comienzo de primavera, sino también cada séptimo día, o sea, el día del Señor. Por eso nosotros lo celebramos cada séptimo día. ¿Ya van entendiendo por qué lo celebramos el domingo? Reemplaza así al sábado. La Pascua de Cristo encontrará su cumplimiento durante su regreso. ¿Ya? Por eso es que cada domingo nosotros estamos celebrando una y otra vez el Día del Señor, o sea, su pasión, muerte y resurrección, actualizando el misterio de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos entonces, hermanos, con el tema de las fiestas y hablemos un poquito de la palabra gloria. La palabra hebrea gloria se traduce como el kabod, que significa peso y también significa riqueza. Peso porque tiene, digamos, como que se establece, se implementa con fuerza, pero también significa riqueza porque llena. El Salmo 49:17 da razón de ello. Y el valor de una persona, ¿no? El valor, la riqueza, o también el valor de una ciudad, Isaías 62, y la gloria de alguien es su peso. ¿Ve? Lo que vale realmente no es su fama, sino el peso que tiene, el peso de su palabra. Cuando una persona tiene palabra, dice esta persona es de peso, ¿ya? En este respecto, entonces, la única gloria que tiene peso para el hombre es su confianza en Dios. Yo creo en ti, Señor, he elegido seguirte, elegirte, entonces eso tiene peso. Eso es gloria. Usted ya está participando de la gloria de Dios. En Dios está mi salvación y mi gloria, dice el Salmo 62. En Dios mi roca fuerte y mi refugio. Ahora entiende por qué se habla siempre de roca, de mi fuerza y mi salvación. El Señor es mi roca, mi fuerza y salvación. El Señor es mi roca, mi fuerza y salvación. El Salmo 62. ¿Ve? Por eso es que habla, porque eso significa gloria. ¿Ok? La palabra entonces kabod no tiene equivalente en griego, por eso se le tradujo por doxa. Es decir, no se supo cómo traducir al griego esto de kabod, peso, riqueza. Y el traductor bíblico, al no saber qué hacer, y dijo qué palabra encuentro y buscó en todo su abanico de posibilidades y no encontró ni una sola palabra que le acoplara más a peso y riqueza, a lo que le acabo de decir del Salmo 62. No supo qué decir, entonces dijo, bueno, ni modo, doxa. Y doxa significa opinión, reputación y celebridad. Nada que ver. Entonces, ahí tenemos ya una dificultad en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento significa peso y riqueza.
el poder, la fuerza y la salvación, Dios que es mi roca, mi baluarte donde me pongo a salvo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa es mi gloria, dice el Señor. ¿Ya? ¿Ya vieron por qué Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro y sobre piedra? Por eso Pedro se le llama piedra, Jesús le pone el nombre piedra, roca, porque es gloria, es la gloria de Dios. Dios se glorifica en su iglesia y somos roca sólida. Los poderes del infierno no prevalecen sobre ella. Y sobre esa roca Dios edifica su gloria, ¿ya? Pero cuando nos vamos al griego tenemos el problema de la traducción, como siempre, y no encontramos entonces la palabra más cercana, sino que se le puso doxa, de ahí viene doxología, que significa glorificación, pero doxa significa opinión, reputación, celebridad. La gloria de Dios evoca entonces unos términos que tienen que ver con la luz, ¿ya? La luz y del resplandor, por ejemplo, la gloria de Dios resplandece, ¿no? Ellos hablan de ese resplandor de Dios, de la gloria de Dios, por ejemplo, el Salmo 145, ¿no? Yo repetiré tus maravillas. Esta gloria se manifiesta en teofanías, o sea, las manifestaciones de Dios, como una nube, otra vez la nube misteriosa, ¿ve? A la vez luminosa y oscura, que oculta y a la vez revela, ¿ya? Sucede entonces en la montaña del Sinaí, la primera, lo que podemos llamar la primera teofanía o la manifestación de Dios. Dios que se le manifiesta a Moisés en el Sinaí. Después en el arca en el desierto, en el 40, Éxodo 40:34. Y finalmente en el templo de Salomón, primero de Reyes 8:10. Sí, hermanos, la santidad define a Dios en sí mismo. La gloria es su resplandor, aunque los amigos de Dios pueden ser excepcionalmente sus testigos privilegiados. O sea que si yo quiero reflejar la gloria de Dios, yo les preguntar ahorita, ¿ustedes quieren reflejar la gloria de Dios? Tiene que iluminar y tiene que tener peso. Déjame ver tu gloria, le dice Moisés en Éxodo 33:18. Elías allá en el Horeb, también, Primero de Reyes 19:1-13 y también en Isaías 1:6-3 y Ezequiel. Entonces los profetas hablan y dan testimonio de esa luz de la gloria de Dios. Viéndolo en el Nuevo Testamento, Juan afirma entonces que la palabra de Dios se manifiesta en Jesús de Nazaret, nacido de María, y dice Juan 1:14 en el prólogo, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria y la gloria propia del único Hijo del Padre. Jesús dice a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre, ve la gloria. La presencia, ahí está otra vez, presencia como residir, habitar. La presencia del Dios Santo y Salvador se hace visible en Jesús, en sus acciones y en su palabra. Otra vez, ¿ve? En esos signos de los que habla Juan o los milagros de los que hablan los sinópticos. Se lleva a cabo, hermanos, en ese acontecimiento de la pasión que vamos próximamente a celebrar. Juan, entonces, en él, el acto de fe consiste en reconocer en Jesús la gloria de Dios que se manifiesta constantemente. La gloria del Señor entonces se refleja en el rostro de Esteban también, en Hechos 6:15, y ella le une a la pasión de Jesús. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, eso quería compartirles cómo Juan emplea naturalmente entonces ese verbo doxasomai, no solo para ser honrado en griego profano, sino para participar en la gloria de Dios. Dios nos invita a que participemos de su gloria. Por lo tanto, en su vida, ¿ya? Decía don Edgar ahorita, como dice San Juan Eudes, hacer que Jesús vive y reine en nuestros corazones. Eso es ser partícipes ya de la gloria de Dios, reflejando la gloria de Dios en este mundo. Bien, queridos hermanos, de esta manera estamos llegando al final de nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su participación, su atención con esta clase, su compromiso. Agradezco a los hermanos que enviaron su trabajo. Voy a aprovechar estos minutos que me quedan para dar lectura a los trabajos que me enviaron. ¿Listo? Entonces quiero compartir con todos los trabajos que me enviaron. La tarea era la siguiente.
En un cuadrito iban a hacer un paralelo de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Iban a buscar una cita bíblica que tuviera paralelismo, lógicamente paralelismo sinonímico. Por ejemplo, vamos a ver acá me envió, voy a leer el trabajo de Aidalina. Aidalina me envió el trabajo, la cita de Mateo 10:22, que también está en Marcos 13 y en Lucas 21, que dice: seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. En la versión de Marcos dice: seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. En la versión de Lucas: todos os odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. ¿Vieron? Lucas, digamos, lo extiende más el texto en esta versión. Vamos a ver el trabajo que me envió Berta Acosta. Ella me presentó un paralelismo de Mateo 13 con Marcos 4 y con Lucas 8, que dice así: acudió a él tanta gente que subió a sentarse en una barca, y toda la gente quedó en la playa. Y les dijo muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y a sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. En la versión de Marcos: acudió a él tanta gente que subió, vamos a ver, a sentarse en una barca en el lago, mientras toda la gente se quedó en tierra en la orilla. Les enseñó muchas cosas en parábola, les dijo: escuchad, salido del sembrador a sembrar. En la versión de Lucas: un día se reunió en torno a Jesús mucha gente que había venido de los pueblos. Él les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Ya aquí fue más extenso Mateo que Lucas. Vamos a ver el trabajo que me envió Ana Isabel Arcíniegas. Dice, ella hizo un trabajo sobre Mateo 27, que está en paralelo con Marcos 15 y con Lucas 23, ¿ok? Y dice así: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. En la versión de Marcos: al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la versión de Lucas: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Aquí la versión más larga fue la de Marcos, curiosamente, porque Marcos siempre es más breve. Vamos a ver en la versión, el texto de Marta Acosta, la, eh, la curación del hombre de la mano seca, en la versión de Marcos 3:5, en Mateo, no me escribió la cita bíblica, no sé qué está al final, Mateo 12:13 y Lucas 6:10. Vamos a ver si logro entender, que está en una sombra del celular. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida. En la versión de Mateo, leímos Marcos primero. Mateo: entonces dice al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida sana como la otra mano. En la versión de Lucas: y mirando a todos ellos les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Esa es la versión de... Ahora vamos a ver el trabajo que nos hizo María Guzmán. Voy a leer un poquito nada más porque me envió un texto bastante grande. La versión de Mateo 9:20. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre se acercó a Jesús por detrás y le tocó, y el borde de la capa
porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su manto, quedaré sana. En la versión de Marcos, entre la multitud, ojo, porque estamos hablando de Marcos, hace énfasis en la multitud, había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre, había sufrido mucho a mano de los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada. Hace énfasis ahí. Y Lucas dice, mientras Jesús iba, ojo, ¿cómo lo dice Lucas? Mientras Jesús iba, no dice entre la multitud. Mientras Jesús iba, porque es el evangelio del camino, Lucas. Y hace énfasis en que está caminando. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud, o sea, te impide dar pasos, te impide caminar. El evangelio del camino que te invita a que siempre estés caminando. Por la multitud que le seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre. Listo. Sabemos bien entonces que Mateo y Lucas se inspiran en Marcos para este texto, para estos textos. Probablemente los tres tienen similitud en cuanto a que era 12 años. Como ven, eso no cambia. Fátima Yesenia Martínez, el trabajo que me envía, sanación de la suegra de Pedro. Entonces, el texto que toma es de Mateo 8, 14 al 15, con paralelo en Marcos 1, 29 y Lucas 4, 38, que dice así. Jesús fue a la casa de Pedro, allí encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderles. En la versión de Marcos, al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, le levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlo. En la versión de Lucas, al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. Le rogaron por ella. Jesús eh, se fue hacia ella y le dio bueno, la levantó y se le quitó la fiebre y desapareció. Ella se levantó y al instante se puso a atenderlo. En los tres notamos la similitud que tiene que ver con el atender, ¿no? Entonces al final se levanta y los atiende. Vamos a ver el trabajo que me envía. Eh, Permítanme, veo quién fue. Rosario. Rosario envía un trabajo de la parábola de la semilla de mostaza. En la versión de Mateo 13, capítulo 13, paralelo en Marcos 4 y Lucas 13. Está en el capítulo 13 tanto para Lucas como para Mateo, ¿no? Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en sus campos. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace la más grande que las plantas del huerto. En la versión de Marcos, Jesús le dice también, ¿a qué se parece el reino de Dios? Marcos es más didáctico, hace preguntas. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación la podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza, Luego en la versión de Lucas, vamos a ver si Lucas toma la pregunta. O sea, Marcos hace una pregunta, Mateo no pone la pregunta. Vamos a ver si Lucas toma la pregunta de Marcos. Capítulo 13. Jesús continuó diciendo, ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? Lucas tomó la pregunta que puso Mar. Mateo no la tomó. ¿Con qué podría compararlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. ¿Listo? Eso. Vamos a ver el trabajo de don Edgar Bermúdez. Toma el texto de Mateo capítulo 9 con paralelo en Marcos 2 y Lucas 5. Ni tampoco echen el vino nuevo en pellejos nuevos, porque si esto se hace, revientan el peligro, el vino se derramará y se pierde en los cuerpos, en los cueros, pero el vino nuevo lo echan en pliegos nuevos, así
se conserva el vino y lo otro, lo uno y lo otro. Tampoco en la versión de Marcos, tampoco echa nadie vino nuevo en cueros viejos, porque romperán los cueros, se derramará el vino y los cueros se perderán. Por tanto, vino nuevo debe meterse en pellejos nuevos. La versión de Lucas 5. Tampoco echa vino nuevo en cueros viejos. De otra suerte, el vino nuevo hará reventar los cueros, se derramará el vino y se echarán a perder los cueros. El vino nuevo se debe echar en cueros nuevos y así ambas cosas se conservan. ¿Ya? Como pueden notar en algunos paralelismos son mínimas las diferencias. Carla Sánchez me envía el paralelo de Mateo 19 con Marcos 10 y Lucas 18. En esto alguien se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le respondió, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno, cumple los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Le contestó Jesús, no mates, no robes, no cometas adulterio. En la versión de Marcos, mientras Jesús iba de camino, un hombre corrió hacia él, ¿ok? Se arrodilló. Énfasis en esto porque Mateo no lo dice, pero Marcos sí, arrodillarse. Porque recuerden que Marcos quiere hacer énfasis en Argetu Evangelio Jesús Christus Behu. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, el énfasis es hacer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que todos queden claros con eso. Por eso siempre va a ser, se arrodilló, o sea, lo adoró, lo reconoció como Dios. ¿Ve? Se arrodilló e inmediatamente le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer? En la versión de Lucas, uno de los jefes de la sinagoga le preguntó, ¿qué debo hacer? Miren que aquí no dice se arrodilló ni nada. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El único bueno es Dios, le dice el Señor. Entonces, ese es el texto que me envía Carla. Vamos a ver, el trabajo que me envía Carolina López, ella me envía sobre ya les digo, la institución de la Eucaristía. A ver, mientras, en la versión de Mateo, mientras comían, Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomando una copa de vino, dando gracias, se la dio diciendo, tomen todos de él. En la versión de Marcos 14, mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y luego en la versión de Lucas, después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo. En esto va a haber mucha similitud, hermanos, porque recuerden que tiene que tener los 4 verbos de consagración. Tomó, lo partió, dio gracias y se lo dio. Son los 4 verbos de la consagración que deben estar. ¿Listo? Así me doy cuenta yo que es Eucaristía lo que Jesús está celebrando. ¿Ok? Bien, hermanos, esos son los trabajos que me enviaron. Les agradezco mucho a los hermanos cumplidos. Un aplauso para ellos por entregarnos los trabajos a tiempo y con compromiso. Padre, Muy bien. Padre, Vamos, yo les envié el mío. entonces, acuérdense enviarlos por el grupo. Si no lo leí es porque no llegó. ¿Listo? Entonces, cualquier cosita me los hacen llegar siempre al grupo. Les invito también que lo traten de escribir lo más claro posible para no tener dificultad a la hora de leerlos. ¿Listo, hermanitos? Muy bien. Así de este modo estamos terminando nuestra clase de hoy para que vayamos a tomar nuestro descanso. Disculpe que les tomé hoy unos minutitos más, pero quería pues leer esos trabajos que me parecieron muy interesantes para que los podamos compartir. Mis hermanos, le damos gracias al Señor entonces por este espacio que nos ha permitido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy feliz noche para todos, hermanos. Que Dios los Feliz bendiga. noche, En el nombre del Padre. Padre, y del Hijo, y Amén. del Espíritu Santo. Amén. Muy Feliz buenas noches noche, para Padre. todos. Nos vemos en la próxima clase. El próximo viernes no nos encontramos porque es Viernes Santos. Que tengan una santa y bendecida noche y una Semana Santa, pues,
que la vivan a plenitud. Dios los bendiga, hermanos. Feliz Dios lo descanso. bendiga, Padre, Chao, de chao. esta manera, hasta mañana. Buenas Chao. noches, Padre Daniel, bendiciones. bendiciones a todos. Bendiciones a todos, buenas noches.